Hola a todos nuestros lectores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Matilde de los Milagros y Catalina Ruiz, directoras del portal Volcánicas, quienes hace algunos días publicaron los 8 testimonios de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte del reconocido director de cine Ciro Guerra. Catalina, Matilde, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio. Sí, gracias por invitarnos, Gabriela. Bueno, Matilde y Catalina, quisiera que primero me contaran un poco sobre cómo fue este proceso de recolección de todos estos testimonios, de estos 8 testimonios de estas mujeres que decidieron contarles a ustedes las vivencias que habían tenido con Ciro Guerra, y cómo fue ese proceso de escribirlos, de perfilarlos y de plasmarlos en este reportaje que fue publicado en Volcánicas. ¿Mati, tú o voy yo? Bueno, no, yo puedo empezar contándote que nosotras llegamos a estas historias gracias a un amigo mío que conoció a una de las chicas que fue víctima de acoso sexual por Ciro Guerra. Ella conoció a las demás víctimas porque ella, después de haber sido acosada, ella decidió que una forma en la que ella podía prevenir que eso le pasara a alguien más era contándole a su gente conocida del gremio que había sido acosada por Ciro Guerra, y en ese proceso de contarle a otras personas del gremio lo que le había pasado, se enteró de que las personas habían oído cuentos similares que venían de otras mujeres. Entonces ella terminó contactándose con estas otras mujeres a quienes les había pasado lo mismo, y, y ellas quedaron como en contacto entre ellas. Y una aclaración que me gustaría hacer ahí es que ese fue un grupo inicial de 3 chicas que se llegaron a conocer básicamente porque habían vivido las mismas violencias, pero las otras 5 denunciantes que están en el reportaje no se conocen entre sí ni las conocen a ellas. Exacto. Okay. El caso es que nosotras, yo le dije a mi amigo que le contara a la chica que, pues que yo como feminista estaba ahí para lo que ella necesitara, que si quería hablar conmigo, yo estaba pues que con mucho gusto yo conversaría con ella, y que mi amiga y colega Catalina, por Dios, que también ha trabajado con muchas mujeres que han sido víctimas de acoso y abuso sexual, que también ella estaría, pues con mucho gusto hablaría con ellas. El caso es que estuvieron de acuerdo con hablar con nosotras, y ahí tuvimos pues como nuestra primera comunicación con algunas de las demandantes, y primero llegamos a hablar con ellas en calidad de feministas, y un poco para oírlas y poderlas ayudar como pudiéramos, y ahí fuimos viendo que la forma en la que ellas querían utilizar sus testimonios, ellas ya se habían acercado a la opción de la denuncia penal, y habían descartado esa posibilidad. Y ellas, cuando nosotras les preguntamos qué eran lo que ellas buscaban y qué era lo que ellas querían, qué formas de reparación eh, eran, eran como deseables para ellas, nos dijeron que ellas lo que más querían era que esto no le volviera a pasar a ninguna mujer, que ellas querían que las personas del medio supieran que Ciro Guerra tiene una forma de operar y de usar su poder sobre otras mujeres que pues que para ellas fue muy traumático, y que de pronto si las personas del medio se enteraban de esto, pues de pronto podía no volver a pasar. Y entonces en esa medida fue que encontramos que un reportaje podía ser, digamos, que una forma que le hiciera justicia a esas historias y que coincidiera con el propósito que tenían ellas, que era que las personas se enteraran de esto para que no volviera a suceder. Entonces aquí Catalina puede seguir. Eso que dices de que para ellas este tipo de reparación y el tipo de justicia no es precisamente ir y colocar una denuncia penal ante la fiscalía por estos hechos, porque ellas decidieron utilizar esa vía, porque creyeron que no era la vía más válida para ellas o la que más les hacía justicia para dar a conocer su caso y así tener alguna forma de reparación.
Bueno, hay una cosa muy importante en el periodismo feminista y es que nosotras éticamente estamos poniendo en el centro a las víctimas. Entonces, eh, una de las preguntas importantes ahí era qué era para ellas justicia. Hay mujeres que quieren mandar a sus agresores a la cárcel, hay mujeres que, todas las mujeres son diferentes y quieren cosas diferentes. Para ellas lo más importante eran tres cosas. Uno, que él dejara de acosar y de abusar. Dos, que ellas no tuvieran que guardarse esas historias en secreto, como si la vergüenza la tuvieran que sufrir ellas y no su agresor. Y tres, mandarle un mensaje a todos los agresores del país, porque además esto no sucede solo en el gremio audiovisual, sino en todos los gremios, y a todas las víctimas que no están solas y a los agresores, que esto es inaceptable. En esa medida, mandar a Ciro Guerra a la cárcel o meterse a un proceso penal no parecía una forma de reparación. O sea, la verdad es que mandando a los acosadores a la cárcel no estamos resolviendo el problema más amplio, ni estamos logrando ese factor de reparación y de no repetición, que es un poco lo que querían estas denunciantes. Entonces, también hay un problema muy grande y es que el proceso penal es tremendamente revictimizante. En Latinoamérica el índice de impunidad de las denuncias por violencia de género es 98%. Eso quiere decir que solamente el 2% de las denuncias que hacen las mujeres tienen una condena y una sentencia. Entonces, la verdad es enfrentarse a un sistema que no está de la mano de las mujeres, un sistema que no está diseñado tampoco para tomar este tipo de denuncias, porque además los agresores te agreden en el momento en que nadie está mirando y en donde, cuando no, o sea, no lo van a hacer frente a todo el mundo, por algo son agresores y saben cuáles son esos momentos en donde puede quedarse impune esas agresiones. Entonces, o por ejemplo, en otros casos, cuando las mujeres sufren violencia sexual, en teoría, si vas a poner una denuncia penal, tendrían que violarte y te irte corriendo a medicina legal, en donde vas a estar 8 horas en una situación súper revictimizante, te van a quitar tu ropa, vas a quedar en cuera en medicina legal. Eh, después de que te acaban de violar. O sea, eso incluso para las mujeres que saben que esa es la ruta, eso es una decisión muy difícil y el instinto de la mayoría de las mujeres que sufren violencia sexual es bañarse enseguida. Y entonces es un sistema que no está pensado para tomar estas denuncias. Y es un sistema que no le cree a las mujeres y eso, sino que al poner la denuncia su nombre se iba a divulgar y eso implicaba básicamente que iban a estar amarradas a un proceso que mínimo va a durar 4 años, en donde su nombre va a quedar amarrado por siempre a esta violencia. Entonces, es un costo muy, muy alto para las víctimas. La verdad es que nosotras creemos que hay vida después de la violencia sexual. Las víctimas tienen derecho a tener una vida después de haber pasado algo tan feo. Pero cuando tu nombre queda por siempre amarrado a esto, o sea, si de ahora en adelante el resto de tu vida vas a ser la actriz o la trabajadora del medio audiovisual que acosó o que violó Ciro Guerra, eh, pues ¿cómo vas a conseguir trabajo? ¿Quién te va a volver a dar trabajo? La mayoría de las mujeres que han denunciado estas cosas en Colombia se han tenido que ir del país. Y no todas las víctimas tienen esas capacidades ni quieren dedicar su vida entera a esta denuncia y deja tú eso. También ir a poner una denuncia penal implica unas condiciones económicas que no tienen todas las mujeres en este país. Entonces, cuando nosotros decimos que debe haber otras formas de justicia, lo que estamos diciendo es que la única forma de justicia no es la punitivista, que es castigar al agresor. Hay una justicia restaurativa que se basa en reparar a las víctimas antes que en castigar al agresor. Y nosotras creemos como feministas que esa es una forma de justicia muchísimo más constructiva para cambiar el problema. ¿Qué responden ustedes ante las críticas o los cuestionamientos que han hecho sobre todo, digamos, ahorita la defensa de Ciro Guerra, donde precisamente dice que ustedes deberían revelar los nombres de estas personas que denunciaron y que de ser así, pues estas personas acudan a un proceso legal o penal para no dañar el buen nombre de Ciro Guerra y no descartar su presunción de inocencia? ¿Qué responden ustedes ante eso?
Mira, esos dos argumentos pueden sentar un precedente terrible en Colombia, tanto para todo el gremio periodístico como para todas las mujeres, porque no puede ser que solo las mujeres que han ido ante un juez y tienen una sentencia pueden hablar de las violencias que han vivido, porque las mujeres que tienen los recursos económicos y emocionales para hacer ese tipo de denuncias en Colombia son el 1%. Entonces van a ser solamente 3 señoras ricas que tuvieron los amigos que las apoyaron y que van a poder hacer esas denuncias, pero la gran mayoría de las mujeres en Colombia se van a tener que callar y no puede ser que una defensa de Ciro Guerra termine por atentar contra la libertad de expresión de todas las mujeres y niñas del país. Eso es absolutamente absurdo y por otro lado siendo un precedente terrible para la libertad de prensa en Colombia, porque para que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo tenemos que tener el derecho a la protección de fuentes. Eso es un pilar de nuestro trabajo, es una piedra fundacional. Si Ciro Guerra tumba el derecho a la protección de fuentes, de ahí se van a agarrar hasta los paramilitares y no vamos a poder volver a hacer periodismo en Colombia, porque todo el periodismo de investigación y de denuncia protege fuentes. ¿Cuándo tienes que protegerte una fuente? Cuando tiene miedo de la persona que está denunciando porque esa persona tiene más poder. Y a mí me parece terrible que Ciro Guerra, para defenderse, haya pasado de ser un agresor sexual a un censor de la prensa y que esté tratando no solamente de amordazar a las denunciantes que incluimos en este reportaje y a nosotras, sino a todas las mujeres del país y acabar básicamente con el oficio del periodismo. Me parece que es absolutamente desproporcionado el impacto que puede tener esa defensa. Y también es desproporcionado, Gabriela, que los medios que él ha tenido para defenderse comparado con las formas en las que nosotras comunicamos las denuncias. Nosotras prestamos, digamos que pusimos nuestra plataforma a favor de las denuncias de estas víctimas, fue como un medio, literalmente un medio de comunicación para que las historias de ellas fueran difundidas, pero nosotros ni hemos salido a buscar unos abogados carísimos, ni hemos tenido digamos que a nuestra disposición los medios masivos de comunicación para hacer nuestras réplicas. Por el contrario, él, que ha podido defenderse y que se está defendiendo, tanto así que pues nos demandó, todavía no tenemos los detalles de la denuncia, pero al parecer civil y penalmente nos va a demandar y tiene un buffet de abogados costosos y desde el primer momento tuvo asesoría a la que nosotras no tenemos y que no tendríamos los medios en este momento económicos para buscar, y nosotras pues nuestras réplicas las hemos hecho desde nuestro portal, que es nuevo, en cambio, versus él, que en su video donde niega las acusaciones, pues lo pudo poner en todos los medios de comunicación, y las personas que han salido a apoyarlo también han tenido sus artículos publicados en los medios más. Entonces no es cierto que él no esté teniendo cómo defenderse y que no esté teniendo cómo responder. Él se está defendiendo y está respondiendo de forma de hecho desproporcionada a las formas en las que nosotros nos hemos comunicado. Eso les iba a preguntar, hay muchas personas que han salido en defensa eh, de Ciro Guerra, sobre todo, digamos, ahorita lo que pasó con Cristina Gallego y con su artículo publicado en el diario El Tiempo, y también he escuchado que hay otros testimonios de mujeres que han compartido en escenarios con Ciro Guerra, que han tenido un vínculo con Ciro Guerra y que dicen no haber sido nunca víctimas de él. O sea, ¿cómo se puede ahí hablar de esa relación? Pues mira, yo creo que es muy grave que las mujeres creamos que porque no hemos sido nosotras personalmente abusadas o acosadas, quiere decir que los hombres no abusan y no acosan. Pues digamos que los números y las estadísticas muestran que los acosos son demasiado frecuentes, y nosotras tenemos que empezar a entender que los hombres que acosan y que abusan están entre nosotras y no son unos monstruos que viven en las sombras y que acosan solamente en las calles oscuras. La mayor cantidad de acosos pasan dentro de las casas de las mujeres, y pues los acosadores son nuestros hermanos, padres, primos y amigos. Entonces ya es problemático que las mujeres asuman que porque a ellas no les pasó nada, entonces eso quiere decir que nada pasó en general. Yo creo que son
demasiado dicientes esos 8 testimonios que nosotros tenemos. Adicionalmente, nosotros, después de que hicimos esa primera entrega del reportaje, hemos seguido investigando y nos han llegado nuevas historias que comprueban el modus operandi de Ciro Guerra y que sí muestran que él viene teniendo estos comportamientos pues violentos y que son de abuso y acoso sexual desde hace muchísimos años a muchísimas mujeres. Pues mira, nosotras como feministas, no es que no, durante el reportaje nosotras habíamos pensado mucho en Cristina y nuestra postura como feministas era no traerla a colación en nuestro reportaje, porque la verdad es que ella no es quien acosó y abusó de nadie. Ella, nosotras sentimos que tiene muchas cosas comprometidas, digamos que en este asunto, seguramente cosas de su vida económica, de su carrera, y nosotras no queríamos traer la colación y traerle de pronto más sufrimiento, más angustia, más estrés a una situación que ya debe ser lo suficientemente estresante y pues finalmente un estrés que se deriva de las acciones de él y no de ella. Entonces nosotras no queríamos poner nuestro enfoque en Cristina Gallego y entendemos que ella está pasando por una situación difícil, que tiene una situación que debe tener unos costos emocionales y económicos y personales pues grandes. Entonces, pues creo que no nos sentimos en este momento en condiciones de juzgarla distinto a poder tener una opinión sobre su artículo y sobre puntos. Eso les iba a preguntar digamos, esta frase de Cristina me llamó mucho la atención y sería un acto terrible del feminismo linchar a todos los hombres por sus carencias a la hora de conquistar o por la falta de asertividad. ¿Qué opinan de esa frase? Bueno, lo primero que queremos decir es que esa situación difícil en la que está en este momento ella es una situación en la que la puso Ciro Guerra. No las denunciantes, no nosotras como periodistas contando esto, que es una cosa de interés público porque tiene que ver con un problema de salud pública que es la violencia contra las mujeres. Y eso tiene que quedar claro, que quien pone a las mujeres en esa situación son los agresores. Ahora, sobre esa frase hay dos problemas grandes. Lo primero es que esto no es un linchamiento. Ciro Guerra no teme por su integridad física ni personal. Él tiene miedo de salir a la calle, él no piensa que nadie le va a pegar, nada parecido. A diferencia de las mujeres, de las 8 mujeres que él sí agredió y que sí transgredió físicamente y de una abusó sexualmente de ella. O sea, comparar ese daño material y físico que él le ha hecho a todas estas mujeres con una denuncia pública que se hizo a través del rigor periodístico con linchamiento es absolutamente falso y desproporcionado. Eso por un lado. Y por el otro lado, las feministas tampoco estamos tratando de acabar con todos los hombres. Tan así es que esta denuncia no tiene un objetivo punitivista de mandar a Ciro Guerra a la cárcel, sino de simplemente que tome responsabilidad por sus actos y se sepa la verdad. Eso es muy diferente a querer acabar con todos los agresores, como ella dice. Y segundo, el acoso y el abuso sexual no son torpezas a la hora de conquistar a alguien. Ciro Guerra en nuestro artículo nos dice de una forma muy clara cuando lo llamamos a pedir su versión, que está incluida en nuestro artículo, le preguntamos si él entiende qué es el acoso sexual. Y él contesta que sí lo entiende, que si una mujer dice que no, él debe parar. Y sin embargo, todas las mujeres que están en nuestros testimonios le dicen no de forma clara, reiterada y precisa, y él sigue avanzando porque puede. Luego, él tiene clarísimo de qué se trata el acoso y tiene clarísimo cuál es la diferencia entre el acoso y la conquista. Y para quien no lo tenga claro, si una mujer dice no es no, si una mujer dice no sé, den por sentado que es no y definitivamente si no saben o si sienten que están recibiendo señales mixtas, preguntan y la mujer les dice no, más tarde, alguna cosa, si les están más o menos diciendo que no, eso es no, y ya, y se van y se acabó el problema. El abuso sexual no es un error al conquistar.
es una cosa que es violencia contra las mujeres. Y buscar espacios específicos en donde se queda solo con mujeres para de la nada usar la fuerza para tratar de besarlas y manosearlas, a pesar de que les están diciendo que no, no es un error a la hora de conquistar. Y esto lo saben los hombres y lo sabemos las mujeres. Entonces es, al contrario, terrible que una mujer diga que minimice y disminuya esas violencias como si simplemente fueran gajes de la conquista, porque no es así. En el reportaje ustedes hablan sobre que en los 8 testimonios recolectados se logra identificar un tipo de patrón o un tipo de conducta por parte de Ciro Guerra en contra de estas 8 mujeres. ¿Cuál sería, digamos, en conclusión, ese patrón, ese tipo de comportamiento que él ejerció en contra de estas 8 mujeres que se vio identificado en cada uno de los testimonios que ustedes recolectaron? Mira, él busca quedarse a solas con ellas de una manera deliberada. Aprovecha los espacios de fiestas para sobrepasarse con ellas, lo cual está muy mal porque las fiestas no tienen nada de malo y yo me imagino que hay muchos acosadores que se excusan con el cuento del trago, pero pues cuando nosotras tomamos no salimos a acosar a nadie. Entonces yo creo que no hay que echarle la culpa al de ser un acosador, porque las mujeres toman y no se dedican a agredir a los hombres. Eh, pero toma esos espacios de fiestas, busca luego quedarse a solas con ellas, empieza a mostrarles su poder contándoles que va a ser el jurado de tal cosa, que va a hacer tal película con tal persona, empieza a hacer lo que en inglés se llama name dropping, que es hablar de como de todos esos contactos importantes que lo dejan puesto como, mira, soy alguien que te puede avanzar profesionalmente y también alguien que te puede joder, que hace que eso se vuelva un espacio de cohesión. Y luego usa la fuerza, en varios casos usó la fuerza, agarrándolas de la cabeza, agarrándolas fuerte para manosearlas. A varias les metió la mano en los pantalones, las trató de manosear en la entrepierna, las trató de besar, y ellas le dicen que no. Y luego también pasa a invitarlas a su casa, y ellas le siguen diciendo que no y le siguen diciendo que no. Otro de los patrones también fue meditar o hablar mal de las parejas actuales, de las mujeres que estaba acosando. No sé si se me está escapando algo más. Sí, yo diría que él además acosa a mujeres que identifica que son jóvenes y que son nuevas en el medio audiovisual. Yo creo que él sabe identificar muy bien a las mujeres que están empezando su carrera y que tienen unas ambiciones sanas dentro de su carrera y que sienten mucha admiración por él y que sentían mucha admiración por él. Entonces él aprovecha esa puerta de que ellas son mujeres con curiosidad, que están muy interesadas en tener una conversación profesional con él, y aprovecha ese momento como esa puerta que ellas abren desde sus intereses profesionales, y ahí es que empieza a hacer sus avances no deseados. Ustedes dos, después de haber escrito este reportaje que ha sido muy leído por la gente, que ha sido muy comentado en redes sociales, que como ustedes decían, ha sido replicado en varios medios de comunicación, ¿ustedes cómo se sienten después de haber hecho este trabajo y cómo creen que se sienten las víctimas ahora que, digamos, los casos salieron a la luz? Pues mira, yo siento que este trabajo fue profesional y emocionalmente extenuante. Han sido 5 meses muy intensos de un trabajo en donde nuestra prioridad eran las víctimas, y en ese sentido eh, pusimos mucha atención en que ellas se tomaran el tiempo que necesitaran en contarnos sus historias para que no fuéramos a tener prácticas violentas o revictimizantes con ellas. Para ellas, oír testimonios de acoso y de abuso sexual no es fácil, también despiertan en, en, en uno, o bueno, en mí, yo creo que en Catalina también, un mundo de recuerdos de acosos y abusos propios que nos han sucedido. Es tan frecuente en las mujeres que eso nos pase, que estamos todas hablando de una violencia que conocemos y que nos es familiar. Eh, entonces, digamos que emocionalmente es un trabajo que ha sido pesado.
Profesionalmente ha sido muy interesante. Nosotras creo que durante todo el proyecto sabíamos que estábamos haciendo algo importante, sabíamos que esto iba a tener un impacto, un impacto fuerte en un gremio que, que tiene, en donde reina mucho el silencio y en donde el silencio es cómplice de muchas violencias y en donde hay muchos hombres con poder, productores, directores que están cometiendo cosas parecidas. Entonces yo siento que el objetivo tanto de las denunciantes como el nuestro, que era que hubiera, que temblaran esas estructuras de poder y que ese silencio se sintiera amenazado. Yo creo que ese objetivo lo alcanzamos. También se logró el objetivo de que las mujeres que están en el medio audiovisual supieran cuál es ese modus operandi de Ciro Guerra para que ellas estén mucho menos desprotegidas y digamos que no caigan víctimas de lo mismo que cayeron víctimas las otras chicas. Entonces yo en ese sentido me siento muy satisfecha y creo que también el rigor periodístico con el que hicimos el reportaje pues nos ha hecho sentir muy orgullosas y creo que hemos tenido un reconocimiento del gremio periodístico también importante, porque ha sido indudable que fue una investigación juiciosa y muy responsable. O sea, nosotras queremos que haya un mundo más justo en donde las mujeres tengan unas buenas vidas que valgan la pena ser vividas. Eso incluye una vida sin acoso. Y ese es el fin último del reportaje que hicimos. Entonces, eso es muy satisfactorio. Lo que dice Mate es cierto, emocionalmente es muy cansado escuchar historias de dolor de las mujeres, es difícil. Pues el torbellino que vino después del reportaje también ha sido muy intenso, porque además solamente somos dos personas haciendo y defendiendo este reportaje, que ha tenido unos ataques que eran esperados, porque así es como funciona el patriarcado, pero que eso no los hace menos cansados y menos difíciles, y además ahora estamos demandadas, pues están tratando de censurarnos, atacar nuestra libertad de expresión. Una demanda implica gastos económicos y emocionales que estamos viendo literalmente en estos días cómo resolver. Y es una cosa muy intimidante, pero la verdad es que nosotros tomamos la decisión de sacar este reportaje por eso, porque creemos en lo que hace el periodismo feminista y en la posibilidad de cambio social desde ahí. Entonces, pues sí, y las víctimas que también nos preguntabas, para ellas ha sido un proceso muy difícil porque ha sido un proceso de mucha ansiedad, sobre todo los días antes de que saliera el reportaje, y el hecho de empezar a ver tu historia, o sea, para ellas fue muy duro, por ejemplo, ver por primera vez esa historia que nos contaron escrita. Porque empezar a verlo así en otras voces implica unos procesos emocionales de entender lo que pasó. Nosotros una cosa que les pedimos antes de sacar este reportaje es que todas estuvieran haciendo un proceso de terapia, porque sabemos que luego de que el reportaje saliera, por más cuidadosa que nosotras fuéramos, iban a estar viendo esas historias dolorosas en todos los medios alrededor de ellas y en bocas de personas alrededor de ellas, y quizás oyendo comentarios insensibles y machistas. La gente cuando opina sobre esto, como que se le olvida que hay 8 mujeres que vivieron esto y que fue muy doloroso para ellas, que están escuchando lo que uno dice. Y eso iba a ser una cosa que era muy dura. Nosotras, por supuesto, no queríamos que las víctimas entraran a esto con los ojos cerrados y les contamos qué era lo que iba a pasar, pero siempre es más duro. Y afortunadamente yo creo, a pesar de eso, que sí hay una reparación y que por lo menos ellas saben que con esto hicieron algo muy valiente. Y yo creo que eso también hace que ellas estén muy satisfechas, que no quiere decir que estén menos ansiosas, porque esto han sido unas semanas muy duras y yo creo que ellas también están muy cansadas, pero pues estamos tratando todas, y lo hemos dicho mucho, de poner en el centro cuidarnos, porque es lo más importante. Catalina y Matilde, por último, ustedes dicen que ya han recibido otras denuncias y que van a empezar a trabajar en ellas. ¿Cómo va a hacer ese trabajo? Pues va a ser igual que este, o sea, va a ser un trabajo cuidadoso
ético, vamos a empezar por escuchar a las mujeres y entender qué quieren. No todas las mujeres que se han acercado a nosotras quieren o quieren aún que esto salga en un reportaje, y eso es muy importante respetarlo y también respetar los tiempos de ellas. Y también es un proceso de investigación y de verificación de la información que es lento y que es cuidadoso. Entonces, estamos trabajando en ese siguiente reportaje, no tenemos afán de sacarlo, porque creemos que es clave hacerlo con tanto cuidado como hicimos el anterior. Entonces, estamos básicamente en eso. Matilde, ¿tienes algo más por agregar? No, estoy de acuerdo. Creo que seguiremos con nuestra prioridad, que es hacer un periodismo feminista en donde el centro de nuestra atención son las denunciantes y sus historias. Entonces queremos hacerle justicia a esas historias, tomarnos el tiempo que sea necesario, eh, y también darnos el tiempo de poderlas oír a todas. Por supuesto que en este momento haya unas represalias legales en nuestra contra es algo que inhibe a posibles denunciantes, y ese es uno de los propósitos de esas jugadas de poder en donde en donde los denunciados se defienden con unos grandes abogados. Pues por supuesto que eso es intimidante, y eso reprime muchos posibles nuevos testimonios que podríamos recibir, pero estamos, nada, pues haciendo la reportería.